Hola, ¿qué tal autodidactas? Bienvenidos a su canal. Hoy vamos a ver cómo instalar LAMP en Debian 12. Esta es una herramienta muy popular de desarrollo web. Y lo primero que tenemos que hacer pues es abrir lo que es la terminal. Aquí yo ya la tengo. Y antes que todo hay que actualizar el sistema. Vamos a escribir sudo apt update. Es lo primero que vamos a hacer. La contraseña. Y después sudo apt upgrade. Es lo primerito, no tenemos nada, está perfecto. Y vamos a comenzar yendo a nuestra presentación que ya tienen en la descripción y vamos a instalar Apache. Entonces para Apache vamos a copiar este comando. Vamos a ir a la terminal, lo vamos a pegar y vamos a darle Enter. Aquí simplemente va a pedir la contraseña si es que es necesario y va a decir si deseamos continuar. Listo. Ahora, ¿cómo sé que Apache está bien? Pues bueno, venimos aquí, vamos a navegador, abrimos un navegador y le ponemos aquí localhost. Una vez que le salga esto, significa que ya está funcionando perfectamente su Apache. Ahora, ¿qué sigue? Vamos de nuevo a la presentación. Ya probamos Apache. Vamos aquí, ahora vamos a instalar MariaDB. Para eso vamos a copiar este comando. Vamos a ir de nuevo a la terminal. Vamos a limpiar la terminal. Vamos a pegarlo. Control Shift V también pueden utilizar. Vamos a darle. Vamos a decirle que sí. No tarda tanto y esa es la ventaja porque no es pesado. Bien. Ahora que sigue. Vamos a hacer esta parte de la herramienta que es MySQL Secure Installation. Vamos a copiar. Vamos a pegar. Y aquí, bueno, nos va a preguntar algunas cosas que vamos a hacer juntos. Lo primero es que dice que escribamos el password de root. Como no tenemos, vamos a darle Enter. Dice que si queremos la autenticación de Unix, le vamos a decir que no. Después cambiar el password de root, le vamos a decir que no, otra N. Remover los usuarios anónimos, le decimos que sí, una Y. Desactivarlo y en remoto, le decimos que sí. Y remover las bases de datos de prueba, le decimos que sí. Por último dice reiniciar los privilegios, también le decimos que sí. Y listo. Ahora bien, ya quedó MariaDB totalmente limpio. Necesitamos un usuario administrador para esto. Para eso, fíjense, acá tenemos el comando sudo mariadb que nos va a permitir entrar a MariaDB como usuario root del sistema. Sin embargo, este no es conveniente usarlo siempre, ¿no? Lo vamos a utilizar en este caso solamente para administrar o crear un nuevo usuario. Fíjense, aquí tenemos el comando que nos va a ayudar a crear un nuevo usuario. Entonces, debemos de verificar que estamos dentro de MariaDB. Y ahora vamos a copiar esto. Y podemos buscar algún... Me parece que Gedit siempre está. Vamos a abrir Gedit. Y aquí, fíjense, no lo trae. Vamos a instalarlo como dice ahí. Digo, no importa, pueden usar cualquier editor de texto. De hecho, no sé por qué lo instalé si acá tengo Visual Studio Code, pero bueno, aquí ya me tardé un poco, ¿no? En fin, vamos a pegar este comando. Bueno, espero que se vea porque no se alcanza. Vamos a ver aquí. Bueno, no importa. Aquí vamos a ponerle el nombre, voy a ponerle admin. Y acá en donde dice my password, bueno, mi password, admin también, ¿no? Por acá tenía yo Visual Studio. Ahí me equivoqué, ¿no? Entonces, fíjense, voy a copiar esto para que se vea mucho mejor. Vamos a abrir uno nuevo, no importa si es de texto. Voy a pegar esto. Ahí está, ahora sí. Vamos a cuidar que esto esté tal cual. Solamente vamos a cambiar aquí. Este es el nombre de usuario y esta es la contraseña, ¿sale? Es muy importante que lo vean así. Ahora bien, esto es solamente una línea, ¿sí? No son dos líneas, es una. Aquí se las pongo para que la entiendan.
Entonces, una vez que hayan puesto su usuario y contraseña, van a copiar esta línea, van a ir a su terminal donde estaba MariaDB y vamos a pegarla, Control Shift V, y vamos a dar Enter. Si se dan cuenta, funcionó. Eso quiere decir que ya existe el usuario admin con la contraseña admin. Obviamente ustedes le pondrían algo más seguro, porque esto, vaya, tiene que funcionar y ya. Vamos a hacerle un flush. Lo pegamos, Enter, y ahora, ok, dice you have error. ¿En serio? A ver. ¿En serio? No lo creo. Bueno, si les llega a pasar eso, no pasa nada. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un exit. Y ahora lo que vamos a hacer es reiniciar nada más Maria. Sudo service Maria db restart. Así nada más. Vamos a esperar a que lo haga. Y una vez que hicimos esto, vamos a probar el usuario. MySQL-u admin -p. ¿Sale? Porque el usuario que acabamos de crear se llama admin, o como ustedes le hayan puesto. Nos va a pedir la contraseña, era admin. Y chequen cómo ya pudimos entrar perfectamente a MySQL. Entonces ya acabamos de instalar, ¿no? Vamos a darle salir y ya quedó. Ahora, ¿qué sigue? Fíjense, aquí les dejé también el comando, no me acordaba. Pero bueno, ahora que sigue, vamos a instalar PHP. Este es un... Antes era más fácil desde mi punto de vista, ahora como que hay muchas líneas, pero no importa. Lo primero es agregar esto, que es como pues nuestro certificado. Vamos a limpiar aquí. Vamos a pegarlo nada más y vamos a darle enter. No se ha podido localizar, ok. Aquí podría haber algo, a lo mejor... déjenle bajo un poco. Lo voy a intentar de nuevo. No se ha podido localizar. Ok, vamos a probar el siguiente. Si el siguiente no da error, vamos bien. Ahí está. Perfecto. No entiendo por qué el primero no lo localizo, pero digo, no pasa nada. Vamos a darle ahora a este de aquí. Lo pegamos, damos enter y listo. Por último, vamos a actualizar el sistema. Ahí está. Listo. Y vamos a terminar de instalar PHP en su versión 8. Ahí está, miren. El primero no sé por qué decía que no lo encontró. Si sí lo encontró, alguien si lo sabe, pónganlo en los comentarios por favor. Pero si se dan cuenta ya lo está instalando correctamente. Al final solamente tienen que seguir la receta de cocina, ¿no? Vamos a copiar este para que agregue todas estas extensiones o complementos que requiere PHP para funcionar con sus proyectos web. Lo pegamos como si fuera un arreglo. Le decimos que sí. Perfecto, ya acabó. ¿Cómo sé que ya tengo PHP? Le hacemos PHP -v. Y ahí está, miren, PHP 8.2. ¿Por qué? Porque LAMP también instala esta parte del CLI, ¿no? Entonces, por eso. Ahora bien, por último, ¿qué tenemos que hacer? Desde mi punto de vista, ¿no? Si no vas a meterte tanto con los permisos, en realidad solamente vas a echar a andar un proyecto, te recomiendo que le des permisos a tu carpeta. Para eso, vamos a ir a cd var www y aquí vamos a hacer sudo chmod -r html. Ok, perdón. Vamos a darle todos los permisos a la carpeta HTML. Me faltó los permisos, ¿no? Enter. Si damos un ls, debe de verse así. Si entramos a HTML, damos un ls y vemos que ahí está index HTML, ¿no? Vamos a hacerle un touch y vamos a crear info.php.
Ahora nano, perdón, nano info. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir la plantilla de PHP. Así. Vamos a ponerle aquí info PHP. Que esta es una... No, perdón. Es al revés. PHP info. Ahí está. Esta es una función de PHP. Ahora control O y enter para guardar y control X para salir. Listo. Ahora ¿qué hacemos? Vamos a ir a nuestro navegador nuevamente. Y aquí vamos a dar una diagonal y le vamos a poner info.php. Nos debe de salir todo esto. Y si ya te salió correctamente, entonces ya tienes perfectamente tu LAMP en Debian 12. ¿Por qué? Porque ya funciona tu motor de base de datos. El usuario y contraseña es admin. Ya tienes tu Apache, que es tu servidor web. Y ya tienes tu lenguaje de programación, que es PHP. Y es la versión 8.2, que es casi la más actual, porque ya salió la 8.3, ¿no? Pero bueno, es de las más estables y es la que se está ocupando. Y bueno, hasta acá dejamos este video. Espero te haya servido. Si te sirvió, suscríbete, dale like. Y si no, pues también dale dislike. Y nos vemos en otro video.